Esta semana hay bastantes posibilidades de que me meta en un charco un poquito complicado, porque el Evangelio habla de una realidad que yo desconozco bastante. Vamos a ponernos en contexto. Este Evangelio nos habla de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Nos habla del final del año litúrgico. Este es el último domingo del año. La semana que viene será el primer domingo de Adviento y en el tiempo de la Iglesia es el año nuevo, ¿no? Comienza el ciclo litúrgico con el Adviento, con una fiesta nueva de preparación para el nacimiento de Jesucristo. 4 domingos del año nuevo que dan paso al día de Navidad. Pero ahora estamos en el último domingo del año litúrgico y en esta fiesta se celebra a Jesucristo, Rey del Universo. Él es el que reina y por eso podemos hacernos una pregunta primera de si es realmente el Rey de nuestro corazón. Es la persona que realmente me marca en la vida, me marca el sendero de lo que hago, de lo que pienso, de lo que digo. Si es en la palabra de Dios en donde yo me encuentro con Jesucristo y siento y escucho qué es lo que tengo que hacer. Jesucristo el Señor, Jesucristo el Rey del Universo, Jesucristo el Rey de mi propia vida. Eso es lo que celebramos este domingo en la vida de la Iglesia, por tanto es una fiesta grande, es una fiesta importante. Y en este Evangelio viene lo que digo del charco, porque cuando habla del final de los tiempos, cuando habla de Jesucristo, de esta fiesta del Rey del Universo, Jesucristo, como el final de los tiempos, nos habla de un juicio final. Dice que al final de los tiempos vendrá Jesucristo para juzgar a vivos y muertos. Nosotros lo reconocemos siempre en el credo. Después de leer el Evangelio, de la homilía, escuchamos en el credo y lo decimos. Creo en la resurrección de la carne, que Jesucristo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Por tanto, esa es mi fe, esa es la fe de la Iglesia. Pero ¿cómo será ese juicio? Y aquí es donde viene lo que digo del charco, porque el Señor compara ese juicio final con la labor de un pastor que separa a las ovejas de los cabritos, de las cabras. Y dice que pone a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y luego pone el Señor el ejemplo diciendo, de la misma forma, Jesucristo al final de los tiempos viene y hará lo mismo. Separará a unos de otros, a unos los pondrá a su derecha e irán al cielo, y a otros los pondrá a su izquierda e irán al infierno. Yo, que no sé distinguir las cabras de las ovejas porque no soy de campo y andaría mal para saber si, hombre, de cerca igual me daría cuenta, ¿no? Pero a lo mejor de lejos no sabría decirlo, pues digo, ¿y esto el Señor cómo va a apreciar los matices? ¿Cómo va a saber distinguir quién va a la derecha y quién va a la izquierda? También hay un equívoco, pero Él es Dios, claro. También hay un equívoco frecuente, que es un equívoco en clave política, ¿no? Hay gente que dice, claro, a la derecha pone a los de derechas, que son los que van al cielo, y a la izquierda pone a los que son de izquierdas, que son los que van al infierno. Y eso no va a ser así. Seguramente nos encontraremos a gente de izquierdas a la derecha y a gente de derechas a la izquierda, porque de lo que va el juicio final, en esa pregunta que nos va a hacer para situarnos en un lado o en otro, de lo que va el juicio final es de las preguntas que hace Él en el Evangelio de este domingo. Por tanto, tenemos la situación perfecta de cada estudiante, de todo estudiante, el sueño dorado de un estudiante, que es ir al examen y saberse las preguntas antes. Ir al examen y saber de qué te van a preguntar, de qué te van a decir. Bueno, pues para este examen sabemos las preguntas. El Señor nos las dice en el Evangelio de este domingo. Fijaos, y este examen no es el examen que nos permite conducir con el coche, o no es el examen que nos hace doctores en una licenciatura, o no es un examen de trabajo para conseguir un puesto a lo mejor de funcionario para toda tu vida. No, es un examen que habla de la eternidad. En esta vida nos quedan por vivir pues a lo mejor 1 año, 10, 20, 30, 50, a lo mejor vivimos 125 años, seguramente no. Pero da igual, porque este tiempo que vivimos en esta vida se va a acabar. Y después comienza la vida eterna. Miles y miles de millones de años, en un espacio sin espacio ni tiempo, en una presencia de Dios en un cielo que no es un lugar y que no hay tiempo, gozando de la presencia de Dios toda la eternidad. Ese es el examen del que estamos hablando y del que es tan importante conocer las preguntas. Y el Señor nos dice que hay como unas cuantas preguntas para cuando nos pongamos delante de Él, al final de nuestros días aquí en la tierra, sea cuando sea eso, que no sabemos cuándo va a pasar, el Señor nos pondrá delante y nos escucharemos estas palabras del Evangelio, ¿no? Porque irás a la derecha, porque cuando tuve hambre,
me disteis de comer. Cuando tuve sed, me disteis de beber. Cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando estaba enfermo o en la cárcel, viniste a verme. Cuando fui forastero, me acogiste. Claro, el Señor nos va a decir eso, ¿no? ¿Tú qué hiciste cuando yo estaba desnudo? ¿Qué hiciste tú cuando yo era un inmigrante, cuando era un forastero? ¿Qué hiciste tú cuando yo tuve hambre? Claro, la respuesta que podemos decir es, yo no te vi, no te vi, nunca te he visto en la calle desnudo, nunca te he visto en la calle hambriento, nunca te he visto forastero. Podemos decirle eso. Pero el Señor da la respuesta también a esa cuestión, porque se la preguntan y Él contesta, no. Cada vez que lo hiciste con uno de estos pobres, con una de estas personas que tienes cerca, cada vez que lo hiciste con tu prójimo, lo hiciste conmigo. Lo que nos está diciendo el Señor es que Él vive en el prójimo, que Él vive en las personas que tenemos cerca, que del modo en que tratamos a los que tenemos cerca es como le estamos tratando a Él. Y nos pone esas preguntas concretas, ¿no? Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba enfermo, estaba en la cárcel, fui forastero. ¿Qué hiciste cuando yo estaba así? Y en función de lo que hiciste, dice que vas a la derecha, que vas al reino de los cielos, que vas a gozar toda la eternidad de la vida eterna, de la vida feliz, de la felicidad absoluta, de la bienaventuranza de los santos. Pero también dice que en la medida en que no lo hiciste, no irás al cielo, irás al infierno. Que también lo describe, ¿no? El horno encendido, el fuego eterno, para las personas que cuando vieron a un enfermo no lo visitaron, que cuando supieron que había alguien en la cárcel no fueron a verle, que cuando fue un inmigrante o forastero no lo acogieron, que no dieron de comer al hambriento ni de beber al sediento, tantas cosas. Y la pregunta que le hacen es decirle, oye Señor, yo a ti nunca te he visto en la calle hambriento. Y la respuesta vuelve a ser la misma, es el prójimo. Es cómo tratas a tu prójimo. La vida cristiana se manifiesta en los que tienes cerca. Por eso los que tienen cerca pueden ver cómo cambia tu vida cristiana o pueden ver cómo no cambia, ¿no? No se trata solo de rezar, de hablar con Dios, que también. No se trata solo de celebrar los sacramentos, de ir a la Eucaristía, de pedir perdón por los pecados, que también. No se trata de saber mucha teología o poca, que a lo mejor también. De lo que se trata es de cómo tratas a las personas que tienes cerca. De si les atiendes en las necesidades que ellos tienen, especialmente las necesidades más acuciantes. Hay gente que está muy sola, hay gente que está muy hambrienta, hay forasteros que no están bien acogidos ni bien tratados. ¿Cómo les estamos tratando? Y esa pregunta no es una pregunta general. El juicio final no es el juicio de una sociedad, no es el juicio de una comunidad de vecinos, no es el juicio de una parroquia, es el juicio de una persona, de cada una de las personas. Por tanto, en esa pregunta no podrás esconderte en nuestra parroquia hacíamos así, o en mi comunidad de vecinos hacíamos esto, o en la ciudad en la que yo trataba, o en el tiempo en el que yo vivía. No, la pregunta es, ¿tú qué has hecho? Tú y yo y cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesucristo nos va a preguntar el día del juicio final, el día de nuestro juicio particular también. ¿Cómo has tratado al prójimo? ¿Has tratado al prójimo como al mismo Jesucristo? Pues eso es de lo que va la vida eterna. Y a partir de ahí es donde iremos a la derecha o a la izquierda, y a partir de la respuesta que demos a eso, pareceremos ovejas o cabritos, o lo que sea, dependiendo de la edad. Ojalá que esta semana nos ayude a pensar en ese día del juicio, del encuentro personal con Jesucristo, para que sea un encuentro salvador. Lo tenemos que preparar ya desde ahora.